Muy bien, vamos a nuevamente proponerles el tema de Tiquipaya, pero le decía a mi invitado, lo van a ver enseguida. A mí me cae el tema tal como él mismo lo ha propuesto, mi invitado lo ha propuesto porque, bueno, creo que directamente, porque he escrito un artículo, lo he leído y le decía, me parece perfecto, así vamos a cerrar esta semana donde le hemos dado tanta importancia a Tiquipaya, porque nos propone en sus términos lecciones que, bueno, nos deja para aprender lo de Tiquipaya. He usado esa palabra muchas veces. Bienvenido Eduardo Galindo, experto en desarrollo sostenible. Es un gusto poder conversar con usted en este escenario. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación y buena Cochabamba. Buenas noches. Insistente he sido en la palabra lecciones. Yo decía, ¿y qué pasó el 2018 de febrero? Que no nos quedaron las lecciones. ¿Y qué pasa ahora con lo que acaba de ocurrir? ¿Será que de verdad es lección aprendida? Y la gente que me está siguiendo, que tiene la gentileza de seguirme durante los programas en la semana, estará recordando lo que yo decía. Por eso seré reiterativo, ¿no? Qué buen título, a mí me cae excelente. Lecciones para aprender de Tiquipaya. ¿Son varias lecciones? Efectivamente, tenemos que aprender de las lecciones. Un poquito de eso se trata el ser humano, ¿verdad? Uno va aprendiendo hasta en tu vida. Te equivocas, aprendes la lección y tratas de evitar volverlo a hacer. En este caso es lo mismo, es increíble que hayamos vuelto a caer en el mismo problema. Esto ya sucedió, se dijo que podía volver a suceder y lastimosamente las autoridades de turno no han hecho nada. Y esa es la verdad. Pareciera que no existe la voluntad política o el entendimiento de los servicios ambientales que te presta, en el ejemplo específico, el Parque Nacional Tunari. El Parque Nacional Tunari es un parque, es una reserva natural porque esta te brinda servicios ambientales. Te da oxígeno, absorbe el dióxido de carbono, nos da el agua que utilizamos en Cochabamba. Sin embargo, por eso mismo hay que protegerla. De acuerdo. Simplemente un apunte. En la misma lógica donde nos propone Eduardo Galindo, estamos tratando de sistematizar un poco las principales lecciones, podría decir yo, porque hay varias, ¿no? Sí. Vamos con las principales. Cuando se hace referencia a no apreciar el servicio ambiental que nos da el Parque Nacional Tunari, por ejemplo, estamos apuntando la primera lección, ¿sí? ¿Va por ahí? Entenderla. Una lección es que todas las autoridades, todas las personas, todos los habitantes, y luego vamos por la segunda y a ver a dónde llegamos. Perfecto. Debemos entender el servicio. ¿Y qué pasa cuando maltratamos al ecosistema? Esta vez hemos maltratado el ecosistema que se llama Parque Nacional Tunari. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos deforestado, lo hemos quemado, hay asentamientos ilegales, hemos puesto caminos, hemos hecho de todo, hemos irrespetado la gran montaña, como podrían decir algunos antepasados nuestros, ¿verdad? Indígenas que viven, que tal vez ellos entienden más la simbiosis que existe entre el ser humano y su entorno. Entonces hemos irrespetado el Parque Nacional y esas son las consecuencias, ¿verdad? Existen por la deforestación, existen pues se han fracturado los taludes y ahí en la época de lluvia estos taludes han bajado, ¿verdad? Y en el caso de Taquiña han causado los estragos que hemos visto y también en Cochabamba tenemos varias torrenteras que puede suceder lo mismo. Esa es una lección aprendida, ¿verdad? Respetar nuestro entorno y el Parque Nacional Tunari en específico. De acuerdo, ahí simplemente un apunte. Si bien es cierto, estamos hablando mucho del río Taquiña o la torrentera Taquiña o como se llame de forma más apropiada, ojo que estamos en este momento haciendo referencia al Parque Nacional Tunari, donde hay otros ríos o otras torrenteras que probablemente están en igual o situación mucho más crítica. Efectivamente. ¿Sí? Solo en Cochabamba, por ejemplo, tenemos Pintumayu, tenemos Cantarrana, tenemos otras en Sacaba, tenemos otras en Colcapirua, tenemos otras en Quillacollo. En este caso hemos tenido por segunda vez un problema con esa torrentera de Taquiña, que puede ser la que está más vulnerable. Sin embargo, las otras no sabemos y pueden estar en la misma situación. Y eso es importante, por eso quería remarcar. Vamos al segundo punto y lo estamos planteando así. Lecciones para aprender de Tiquipaya. Mala planificación. Mala urbana, planificación. ¿Verdad? Mala planificación urbana.
Asumiendo que hay planificación. Exacto. Me imagino que hay, aunque mala hay, porque tienen que haber aprobado en algún momento planimetrías, Claro. haber aprobado urbanizaciones, porque para eso están las alcaldías. Sí. Es increíble que la alcaldía de Tiquipaya no haya evitado que estos vecinos puedan asentarse en las franjas del lecho del río, en este caso, ¿verdad?, de este río Taquiña, ¿verdad? Se han asentado en lugares donde no debían, no han respetado las franjas de seguridad. Esto ha dejado que el municipio de Tiquipaya ha dejado que suceda, ¿verdad? Y eso nos lleva a la otra lección aprendida que tiene mucha relación, son los incentivos perversos, ¿no ve? Lo dejemos en dos, ya. Mala planificación que tiene relación con incentivos perversos, porque ya. No es necesariamente una equivocación, lastimosamente. No es que los técnicos no saben, los técnicos bien saben. Lo que sucede es que existe una politización de las entidades y de las organizaciones. De por sí, las organizaciones, la mayoría en Bolivia, diría casi todas, son débiles institucionalmente. ¿Qué quiere decir? Que no hay un servicio civil. Entonces entran los políticos que les toca sentarse o las autoridades que están de paso y cambian las reglas de juego, cambian personal. Entonces una institución débil se convierte fácilmente en una presa de los políticos del momento. Entonces, ¿qué dicen? Aprueben. No, pero es que no se debería aprobar porque esto está en Lecho Río. No me interesa, aprueben. ¿Qué hay detrás? No sabemos, podemos solo especular y ese es un poco el incentivo perverso, ¿verdad? Puede ser incentivo económico, lastimosamente entran en juego y es por eso que sucedan estas barbaridades. No es que sale de la nada, ¿verdad? Entiendo. Es una acción, yo diría, alevosa y premeditada en muchos casos. A ver, déjeme agregar algo, Eduardo, en este sentido, y tiene mucha razón, porque yo también he sido insistente en esa consulta, ¿no? ¿Cómo es que se autoriza construir en una zona donde simplemente está prohibido y la norma es clarísima, existe? Y de verdad que he notado un afán de deslindar responsabilidad y algo que no tiene lógica, creo, en gestión pública, ¿no? Borrón y cuenta nueva. En mi gestión no se hizo, fue en la otra. Y así he escuchado muchísimos temas, pero eso yo creo que es inaceptable. ¿O cuál es el criterio en relación Definitivamente a eso? Es inaceptable y es por eso que son lecciones que tenemos que internalizar. Esto no puede suceder, no puede volver a suceder. Las autoridades tienen que entender que existen lineamientos técnicos que se deben respetar. Y eso es lo que no está pasando. Lo mismo pasa si tú te fijas en todo lo que es el río Rocha que viene desde Sacaba. No hay respeto a las franjas de seguridad. Ahora con el cambio climático ese pobre río ya no llega, ¿no? Pero si llegara, igualito se podría desbordar y podría terminar inundando varias de las urbanizaciones que no han respetado las franjas que deben tener estas servidumbres que se les dice técnicamente, ¿verdad? Correcto. Estos ríos son unas servidumbres, deben respetar un espacio determinado en cada lado. Entonces, mala planificación. De acuerdo. Luego, sigamos, estamos revisando las lecciones para aprender de Tiquipaya. Todo esto se va juntando, es como matricial, ¿no? Es politización de las decisiones que son técnicas. El técnico puede decir lo que quiera, el que decide soy yo. Punto. Soy el alcalde, soy el secretario, soy el director. ¿Quién me ha puesto? Políticamente, ¿verdad? Hemos ganado una elección, estamos, en este caso, en la alcaldía. El técnico puede decir lo que quiera. El vocero lo voto. Así es. Y se relaciona también el tema de la vulneración a la normativa, exacto, porque es consecuencia. Entonces, la gente a veces por mantener su trabajo, los técnicos empiezan a doblar las normas, los asesores legales empiezan a buscar una interpretación a la norma, pero obviamente está mal. Y estos son los resultados. Estos son los resultados. Por eso es que este es un buen ejemplo para averiguar exactamente qué ha pasado, y no con el ánimo de castigar, sino para que no vuelva a suceder. Claro, pero es que es necesario el antecedente, y no sé si eso supone castigar, probablemente sí, claro. pero no es el primer objetivo. No es el primer objetivo, el castigo tendrá que llegar, ¿verdad? Sí, corresponde, por supuesto. Corresponde, justicia, exacto. Bueno, no sabemos. Pero la idea es decir, ¿qué ha pasado en este lugar para asegurarnos de que no pase en la alcaldía de Cochabamba, no pase en Quillacollo, no pase en Sacaba y no pase en todas las alcaldías
de nuestro país, que son 330 y tantos, y la mayoría son pequeñas, con cero institucionalidad, organizacionalmente súper débiles y totalmente cooptadas por el poder político. Bueno. Entonces, es un problema estructural el que estamos viendo con el ejemplo de Tiquipaya. Es estructurar el problema en la organización y en el interés que se le da políticamente a las organizaciones territoriales, sean estas municipalidades o sean gobernaciones. Bueno, y a propósito de eso, he escuchado que muchas veces el municipio hace referencia a la gobernación hace referencia al municipio y en algún momento también hasta una instancia del gobierno central. Ahí también andamos medio perdidos, creo yo. Los ciudadanos no terminamos de entender bien, inclusive el tema de las competencias, porque se encargan muchas veces algunas autoridades o funcionarios de confundirnos, diría yo, para decir esto de manera más simple posible, ¿no? ¿Hay algún problema en ese sentido también que usted ha podido identificar, Eduardo, en el sentido de las competencias y los roles que se esperan que jueguen en estas instancias? No. Creo que son muy claras. Es solamente falta de voluntad, en algún caso falta de conocimiento, en otro caso algún incentivo perverso que está haciendo que las alcaldías no hagan lo que deben hacer, o en este caso la gobernación no esté supervisando que las alcaldías hagan bien su trabajo. En el caso específico, la gobernación de Cochabamba, ellos tienen el Servicio Departamental de Cuencas. Entonces, ellos han tenido que saber, si han hecho un trabajo, que esto iba a suceder, porque estas fracturas se las ve. Es fácil, un hidráulico, un experto reconoce fácilmente la posibilidad. Lastimosamente, no se han hecho los pasos o las acciones con tiempo, y eso habría que saber que Pero le paso un dato sobre eso, sobre el Servicio Departamental de Cuencas. Hoy el argumento que sale ante los cuestionamientos que se le hacen, porque casi se le pone en la silla de los acusados al Servicio Departamental de Cuencas, y ellos dicen, pero es que no podemos hacer nada sin recursos económicos. Yo no sé si es un argumento válido ya en este momento, porque podría haberse lanzado la alerta antes, no lo sé. No debería ser, sin embargo es posible que los técnicos del Servicio Nacional de Cuencas hayan pedido un presupuesto y en el momento de priorizar, porque la plata no es pues ilimitada, hayan decidido ya el personaje, el actor político, que es en este caso el gobernador o la misma asamblea, que son políticos, ¿verdad? No se entra ahí por técnicos, se entra por política, por votos, ¿verdad? Entonces ellos hayan dicho, no va a pasar nada, mejor hagamos esta otra cosita. Si es que los técnicos tienen el respaldo de haber enviado en su POA a la Secretaría de Planificación que necesitan X millones de bolivianos para asegurar que esto no suceda, yo creo que ahí se salvan. Si es que no lo han hecho, pues no. En el caso de que lo hayan hecho, hay que ver por qué y quién ha decidido que eso no se priorice. Y es un punto interesante el que dices, porque ¿qué hacen los actores políticos? Trabajar en la cuenca no me trae votos. Prefiero hacer un puente. Entonces, no trabajen en la cuenca, nadie ve, nadie siente. El tema preventivo no trae votos, solamente castiga muy duro cuando suceden los problemas, ¿verdad? No es rentable políticamente. Exacto, He escuchado no es esa rentable, frase exacto, para en nada. muchas oportunidades. Entonces, esa es una de las explicaciones. A ver, para encarar ya la recta final de la entrevista, yo sé que hay varios puntos que tienen que ser asumidos como lecciones que deberíamos aprender de lo que ha pasado en Tiquipaya, pero claro, el tiempo siempre es limitado. Por ahí, uno más chiquitito que podríamos por lo menos mencionarlo, luego encaramos la recta final. Yo diría que con eso hemos cubierto. Lo que hay que entender es que no es un tema solamente trabajemos en la cuenca de Taquiña para que esto no vuelva a suceder y pongamos gaviones y reforestemos. No, hay que trabajar integralmente en la fortaleza de las instituciones, en la en superar esta debilidad, en evitar que los políticos se apoderen de decisiones técnicas, ¿verdad? Bueno. Entonces hay que verlo más integralmente, porque si uno empieza solamente a ver lo técnico y creen que haciendo unos gaviones y poniendo unos árboles no va a suceder, si no sucede ahí, va a suceder en otro lugar, porque el tema es estructural. Bueno, a ver, fortalecer las instituciones. Eduardo Galindo, quien es experto en desarrollo sostenible, nos está diciendo algo que también lo han dicho otros expertos ahí donde usted está sentado también.
Es decir, que ahí hay múltiples coincidencias, que no quede en la nada. Yo creo que es algo bien importante que se está diciendo estos días. Y también nos dice que los políticos no se apoderen de decisiones técnicas. Suena absolutamente lógico y habría que reclamarlo. Y ahí voy con mi última consulta. ¿Qué hacemos a partir de este momento con un antecedente pésimo? Febrero 2018, la lección no se aprendió. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Bueno, esto viene desde una voluntad desde las más altas autoridades, desde el gobierno nacional, en ajustar un poco las clavijas y en asegurar también que el personal más idóneo está en los puestos que les corresponden. Lastimosamente, la meritocracia en estos últimos años se ha venido abajo. Es el caso, por ejemplo, del PROMIC, ¿no? Que teníamos un buen programa que funcionaba, evitó seguramente muchos desastres, pero como era preventivo, seguramente alguien dijo, bueno, creo que ellos no hacen nada. Y por alguna información que tengo, creo que algunos criticaban que tenían sueldos elevados, pero es que un profesional capacitado, bien estudiado, que ha invertido en su educación, pues vive de su expertise y tenemos que empezar a respetar la tecnicidad y asegurar que los mejores técnicos, los mejores profesionales de nuestra ciudad, de nuestro departamento, estén en los cargos más importantes que son el sector público. Lastimosamente, ahorita el sector público es mal visto, ¿verdad? Nadie quiere entrar ahí porque sabe que se somete al poder político, que los obligan a hacer cosas que no quieren hacer, que los maltratan, que existen varias organizaciones que los miran y los acosan, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar muchas cosas. Desde el accionar de la Contraloría, entrar a un cargo público es realmente... a veces algunos, cuando yo he estado, me decían, estás loco, ¿por qué lo haces? Bueno, eso es el servicio que quieres hacer. Sin embargo, tenemos que hacer muchos cambios para que la mejor gente esté ahí, esté bien pagada, esté segura y además respetada, porque sus decisiones tienen que ser respetadas por las autoridades jerárquicas. Clarísimo, pero lo imagino y de verdad que no es nada fácil, pero no tendríamos que resignarnos, ¿no? Es decir, hay claridad absoluta en cómo deben ser las cosas, pero de verdad, soy muy honesto, me cuesta imaginar cómo se haría eso, pero yo sé que hay que hacerlo. La población es la que tiene que castigar, y se castiga con el voto. Exigirle más, ¿no? Exigirle más. La autoridad tiene que entender de que se debe a su pueblo, sí, ¿verdad? Y que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para asegurar de que los servicios sean puestos con calidad, con oportunidad, con prontitud. No es un favor. Entonces ahí está el castigo de la población hacia los malos líderes, hacia los líderes corruptos, hacia los líderes ineficientes, y ellos van a tener que transformarse en líderes o autoridades eficientes, transparentes, si quieren seguir ocupando los cargos políticos. Está en nuestras manos. Muy bien. No pueden ser cómplices de alguna manera. De acuerdo. Lecciones para aprender de Tiquipaya. Una lección debería ser suficiente. Hemos tenido 2. ¿Y qué lecciones? ¿No? Que no venga la tercera, por favor. Gracias, Eduardo, por la visita. Gracias, Cristian. Gracias. Continuamos, volvemos enseguida. Guárdeme, por favor.